Así que, espabilad, veniros aquí a Escacena. Aquí hay Manzanilla, Paterna, aquí hay muchos pueblos donde podéis, de verdad, hacer vuestra casa y compartir con nosotros. Es una bendición de verdad poder veros y me gustaría que esta mañana pudiésemos escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros, porque yo estoy seguro, si algo estoy seguro esta mañana es que cada uno de aquellos que estáis aquí, y por eso hemos orado, fuese la voluntad de Dios que en este día estuvieses aquí para escuchar su palabra. Algo tiene el Señor que compartir con nosotros, con todos y cada uno, conmigo el primero. Yo no sé si vosotros os habrá pasado alguna vez cuando hayáis compartido algo de la palabra de Dios, pero mientras que uno está compartiendo la palabra de Dios, Dios le está hablando a uno mismo. Le está aclarando cosas, le está haciendo ver cosas que antes, mientras estaba preparando, no ha visto. Porque el Espíritu de Dios toma la vida del ser humano, que está delante de Dios, hablando su palabra, lo toma y lo lleva y lo transporta a entender cosas que antes no había entendido. Para que la gloria no sea del hombre, sino que sea de Dios. Aleluya. Me gustaría esta mañana ir rápidamente, y perdonad porque el reloj se me ha parado justamente a las 12, así que si veis que tardo mucho, yo voy a estar siempre viendo las 12, así que si veis que tardo mucho me avisáis. Bueno, Mateo capítulo 11, y vamos a leer unos versículos desde el 25 hasta el 30. Mateo 11, del 25 al 30. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Estábamos antes hablando de los niños. De Padre, porque así te agradó. Esa es la voluntad de Dios. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Aquí vamos a hablar de diferentes cosas, pero vamos a hablar de orgullo y humildad. Vamos a hablar de salvación y de perdición. Vamos a hablar de revelación de Dios, de conocimiento de Dios y de no conocimiento de Dios. Vamos a hablar de lo que nosotros necesitamos hacer. Y Jesús dice: venid a mí. Vamos a ver lo que necesitamos realmente para poder tener paz y descanso en nuestra alma. Y el Señor nos lo ha dicho claramente. Todas estas cosas me gustaría en esta mañana que pudiésemos verlos. Aleluya. Porque lo que estoy seguro es que estos versículos que hemos leído esta mañana, en sí, si pudiéramos sintetizarlo, nos van a hacer entender que Jesús es el medio que Dios nos ha dado para poder ser salvos. Y que fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay paz ni descanso para tu alma ni para la mía. Aunque vayamos todos los días al culto, aunque podamos hacer lo que queramos, aunque hablemos de Dios, aunque incluso podamos predicar a otras personas, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos absolutamente nada. Ni tendremos paz. Porque está escrito: no hay paz para el impío, dice el Señor. Aleluya. La única manera, el único medio de poder tener paz y descanso en nuestra alma es que el Señor nos libre de nuestros pecados. Así que vamos a ver estos textos desglosados y pedimos que el Señor de verdad intervenga y nos haga entender, nos revele también a nosotros lo que el Señor mismo recibió y nos da. Amén. Porque el Señor empieza diciendo, y es una oración: el Señor respondió y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños. Es decir, el Señor está orando. El Señor recibe una revelación del Padre, el Señor como hombre, porque Jesús fue hombre como nosotros, también necesitaba escuchar las Escrituras, necesitaba escudriñar las Escrituras, necesitaba estar cerca del Padre y orar. El Señor
llega un momento en el que está meditando posiblemente en las cosas de Dios, está en comunión con su Padre y recibe una revelación. Y los discípulos seguramente están ahí, haciendo unos una cosa, otros otra cosa, y de repente le oyen exclamar y decir: te alabo, Padre, Dios del cielo, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Aleluya. ¿No os ha pasado ninguna vez? A mí me ha pasado en diferentes ocasiones que leyendo la palabra de Dios, el Señor me ha revelado algo, me ha hecho entender algo, y ha salido de mí, nada preparado, algo espontáneo, ha salido de mí una alabanza, ha salido de mí un gracias, Señor, por esto. Gracias, te alabo, Dios, por haberme hecho entender esta realidad. Y yo creo que Jesús, de esta manera, Él alababa a Dios. Había entendido algo muy importante y algo que Él va a compartir con sus discípulos, algo que Él va a compartir con nosotros, que es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero necesitamos la revelación de Dios para entenderlo. El Señor ha escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se las ha revelado a los niños. Aleluya. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué puede decir esto? Dios se da a conocer a aquellos que son humildes, como los niños. Aquellos que tienen fe, como los niños, porque un niño todo lo cree. Todo lo espera. Tú le dices cualquier cosa a un niño, y realmente si es un niño no demasiado espabilado, si es un niño no demasiado mayor, por así decirlo, aunque no en edad, pero hay muchos niños que, por desgracia, en su vida han tenido que aprender muy rápido muchas diferentes cosas y se han hecho mayores muy pronto. Pero cualquier niño pequeño, cuando tú le hablas acerca de Dios, de que Jesús es el Salvador del mundo, lo cree. Aleluya. Lo hemos vivido con nuestros hijos, lo hemos vivido con muchos otros niños a los cuales le hemos hablado la palabra de Dios. Lo vemos en las plazas cuando predicamos el Evangelio, como son los niños los que se paran y escuchan, mientras que los mayores van caminando. Y parece que les rebota todo lo que escuchan. Pero el Señor ha escondido su nombre, ha escondido su carácter, ha escondido la revelación de su persona, de los sabios y los entendidos, de aquellos que son orgullosos y jactanciosos, de aquellos que creen que lo saben todo, de aquellos que piensan tener aún conocimiento de Dios. Ha escondido su carácter, su forma de ser, ha escondido todas estas cosas y se las ha revelado a aquellos que son humildes y a aquellos que tienen fe, que creen. Aleluya. Aquí está hablando el Señor y Él mira a los discípulos y se dirige a ellos. Está hablando de aquellos que le seguían a Él, de aquellos que de verdad le seguían a Él. Y le seguían de corazón, porque había muchos que seguían a Jesús, pero solamente le seguían por el pan, por lo que podían recibir de Él. Pero había otros que le seguían sinceramente, que creían de verdad en Él. Jesús se refería a sus discípulos. Mientras que cuando habla de estas otras cosas, estos sabios entendidos, estas personas jactanciosas y orgullosas, prepotentes, se estaba refiriendo hacia atrás, un poco antes, aquello que el Señor había hablado de Corazín, de Betsaida, dos ciudades en las cuales el Señor había hecho un montón de milagros, un montón de señales, y sin embargo, aún así, no creían en Él. No creían en Él, ni le recibían. Estas personas en su orgullo y en su jactancia no podían ver ni entender. Pero Jesús se dirige a los discípulos en un pasaje paralelo en Lucas, capítulo 10, lo podréis leer si vosotros queréis, como el Señor se dirige a los discípulos y le dice: bienaventurados vosotros porque veis y oís lo que estáis viendo y oyendo. Porque os aseguro que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y oís y no pudieron. Y aún Pedro dice en su primera epístola cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Qué es lo que veían y lo que oían esos discípulos? ¿Qué es lo que podían ver y oír? A Jesús. A Jesús. Porque Jesús es el medio que Dios nos ha dado para darse a conocer a nosotros. Aleluya. Por eso Jesús dice en el versículo 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Todas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Aleluya. Así que Jesús se nos muestra aquí en la palabra de Dios
como siendo el único que es capaz de darnos a conocer al Padre, el único que es capaz de llevarnos a entender quién es el Padre, quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios nos ofrece, qué es lo que Dios desea, qué debo hacer por Dios, para Dios, qué Dios me pide. Solamente Jesús es capaz de llevarnos a entender estas cosas, porque a Él ha establecido el Padre. De hecho, dice Juan capítulo 1, versículo 18, muchas veces lo habéis leído, que a Dios nadie le vio jamás. Pero el único Hijo, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, ahora está a la diestra de Dios, Él, ¿qué ha hecho? Él le ha dado a conocer. Así que Jesús es el único que nos es capaz de hacer entender y conocer quién es Dios. ¿Y esto para qué? Para salvación de nuestras almas, para perdón de nuestros pecados, para salvación, para perdón. Porque os aseguro, y es lo que dice Jesús, que eso es lo único que va a traer descanso a nuestras almas. Lo único que va a traer descanso y reposo verdadero a nuestra alma, paz y verdadera seguridad, no la del mundo, es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Así que ahora dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bonito suena, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién no desea esto? Y más en nuestros días, en los que, a causa del mundo que nos hemos hecho, hay tanto estrés, tanta dificultad para llegar al final de mes, tanto que correr por aquí y por allá, tantas preocupaciones, tanto afán, tanto trabajo, tanto desvelo, tanta ansiedad. Pero qué bonito escuchar estas cosas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero queridos, esto no se refiere a algo físico. No se refiere a un descanso de mi día a día. No se refiere a un descanso de mi trabajo. No se refiere al descanso de mucho trabajo, de mucho agobio, de mucha carga. Se refiere a algo espiritual. Se refiere a la paz y el descanso en nuestra alma. Aleluya. No tanto de lo físico, aunque evidentemente cuando uno tiene paz en su alma, en su corazón, aún el cuerpo se alegra, aún los huesos parece que rejuvenecen. Aleluya. Sin embargo, cuando uno está atribulado, agobiado, está oprimido, también el cuerpo se resiente. Y todo nuestro cuerpo, que forma parte de nosotros, así como nuestra alma y nuestro espíritu, y que es una unidad inseparable, todo se resiente. Cuando no hay paz, todo se resiente. ¿A qué se refiere a Jesús cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? ¿De qué descanso está hablando el Señor? ¿De qué se trata esto? ¿Alguien me lo puede decir? Eso de pecados, sobre todo. De nuestros pecados. Aleluya. De nuestros pecados. Porque si hay ansiedad en nuestra vida, eso lo produce nuestra falta de confianza en el Señor. Si hay estrés, eso lo produce nuestra falta de desobediencia al Señor. Porque nosotros podíamos hacer la voluntad de Dios y ser libres de estas cosas. Si hay enfermedades, esto es a causa de nuestros pecados. Si hay mucho trabajo aún, muchísimo trabajo, y agobio y casi esclavitud en el trabajo, esto también es causa de nuestros pecados. ¿No lo creéis? Acompañadme a Génesis, por favor. Génesis, vamos a leer en el capítulo 3, estos versículos tan conocidos. ¿Alguien que lo lea? Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿Eres polvo? Pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Todas estas cosas, tanto trabajo, estrés, afán y cargas pesadas, vienen por causa de nuestros pecados.
Cuando estaba leyendo esto, me venía a la mente el pueblo de Israel. ¿Por qué pensáis ustedes, como dicen aquí en Huelva, por qué pensáis ustedes que los hijos de Israel fueron llevados a cautiverio tantas veces? ¿Por qué los hijos de Israel fueron llevados por Dios a Egipto y estuvieron esclavos durante 420 años? Por sus pecados. ¿Por qué fueron deportados a Babilonia? Porque en innumerables ocasiones fueron desobedientes a la voz del Señor y no guardaron sus mandamientos. ¿Por qué fueron llevados el pueblo de Israel a Samaria? Perdón, el pueblo de Israel fue llevado a Siria y fueron esclavos de ahí muchos años, exactamente por lo mismo, por su desobediencia. Toda la causa de nuestras cargas, de nuestros trabajos, de nuestros desvelos, vienen por causa de nuestros pecados. Así es, según lo que el Señor dice. Nuestra reiterada desobediencia al Señor. Podamos leer un otro versículo, Salmo 32:3. ¿Alguien que lo lea, por favor? Salmo 38:4. Salmo 38:4, por favor. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, y como carga pesada se han agravado, se han hecho sumamente dolorosos, han calado en mí y me tienen así como estoy. Salmo 32:3. También el 4, por favor. Mientras callé se endurecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí mi mano, se volvió mi perdón, en sequedad de verano. Aleluya. Mientras callé, y lo hemos leído antes, lo leyó Salomón. Lo leyó Salomón. Mientras callamos, mientras que no confesamos nuestros pecados al Señor, ¿qué sucede? Que nuestros pecados se agravan sobre nosotros. Envejecemos. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Hay un continuo dolor en el corazón, hay un continuo peso, hay una continua carga hasta que nos liberamos yendo al Señor y confesando nuestros pecados. Porque si nosotros escondemos nuestros pecados, si los ocultamos, dice la palabra de Dios en Proverbios 28 que no prosperaremos. Pero si confesamos nuestros pecados al Señor, y eso viene de un corazón humilde que es capaz de reconocer, entonces, si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y liberarnos de toda nuestra maldad. Pero mientras callé, ¿qué pasó? De día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Cómo cambia el rostro? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia todo a nuestro alrededor? Un peso insufrible y una carga, un dolor continuo. Y os aseguro que es bueno que sea así. Esto es de parte de Dios sobre nuestras vidas para que nosotros no pensemos que todo va bien con nosotros y al final, pensando nosotros que todo va bien y que somos muy creyentes y que estamos en paz con Dios, vayamos a la condenación. Si Dios nos castiga, si Dios agrava sobre nosotros su mano y hace que nuestro verdor se vuelva en sequedales de verano, es porque nos ama tanto, como hemos leído, es porque desea tanto nuestra salvación y nuestro bien, que nos castiga. Y nos castiga para que nos duela. Y nos dolamos para que sepamos que algo no va bien en nosotros. Y que despertemos del sueño en el que estamos. ¿Sabéis que el dolor es bueno, hermanos? El dolor es bueno. Hay personas que yo he escuchado decir, yo lo que más temo es el dolor. Yo no quiero el dolor para nada. Si pudiese no tener dolor, mejor. Pero es un error, porque el dolor Dios nos lo ha concedido para que sepamos que algo funciona mal. Hay personas que tienen un problema, se llama anhidrosis. Es una enfermedad en la cual estas personas no sienten dolor.
Normalmente sucede desde pequeñito. Hay un genoma equivocado que hace que nuestros axones en el cerebro, de nuestras neuronas, no transmitan correctamente la señal de cuando algo nos está haciendo daño. Y eso hace que muchas personas que tienen esta enfermedad rara no sientan dolor. Por lo tanto, se golpean, se pueden romper un brazo, una pierna, se pueden romper una mano y no enterarse de que tienen un problema. Estas personas también tienen otro problema añadido, y es que no sudan. De manera que cuando tienen fiebre, el cuerpo no puede refrigerar el organismo. Y esas personas, muchas de ellas, mueren sin saberlo, porque nadie sabe qué es lo que está pasando, porque no se quejan, sobre todo los niños pequeños, mueren por una subida muy alta de la temperatura en el cuerpo. De manera que el dolor es bueno. El dolor es bueno para nuestras vidas, porque nos hace entender que algo no está bien. Y cuando Dios nos inflige dolor, cuando Dios nos castiga, cuando Dios hace que pasemos por dificultades muy grandes y pruebas muy grandes, y a veces lo hace sin que haya pecado por medio, pero otras veces lo hará para probarnos. O sea, no siempre es todo a causa del pecado, ojo. Pero cuando Dios ve que nosotros la cosa no está bien, en nuestra relación con Él, en nuestra relación los unos con los otros, Dios nos castiga por nuestro bien y nos hace que duela. En el momento que ya no te duela, habrás traspasado el límite, habrás ido más allá. Hermanos, dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús es el único que puede librarnos de nuestros pecados. El único que puede darte descanso. No te lo va a dar el psiquiatra. No te lo va a dar las pastillas que te tomas para olvidarte de todo. No te lo va a dar la bebida. No te va a dar nadie, ni nada te va a dar un descanso, sino Jesucristo. Porque el descanso y la paz del corazón vienen principalmente del perdón de nuestros pecados. Eso dice Pablo a los Romanos, el capítulo 5, que es a causa de la libertad de nuestros pecados, de que el Señor ha perdonado nuestras transgresiones, que podemos tener paz para con Dios. Aleluya. Y también podemos tener a nuestra disposición toda la gracia de Dios, cuando nuestros pecados han sido perdonados. Y fijaos, me gustaría leer solamente unos pocos versículos en el Salmo 103. Alguien que lo lea, por favor. Salmo 103. Leamos los versículos. Un momentito. Salmo 103, del 1 al 5. Y después leemos el 17 y el 18. Salmo 103, del 1 al 5, y luego el 17 y el 18. Alguien que lo lea, por favor. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponernos por obra. Amén. De todos los beneficios que podemos recibir de Dios, y aquí hay muchos de ellos, fijaos que el primero de todos, y del cual habla la mayoría del Salmo, si lo seguís leyendo, es acerca del perdón de nuestros pecados. ¿Cuántas veces debemos dar gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados? Es uno de los beneficios más inmensos y más gloriosos que podemos recibir en nuestra vida. ¿Sabéis por qué? ¿Porque me lo merezco? No. ¿Porque hago muchas cosas para Dios? No. Porque Cristo murió por mí en aquella cruz.
La única razón por la que yo pueda recibir el perdón de mis pecados es porque Jesucristo fue fiel en todo al Padre y Él derramó su vida hasta la muerte para salvarnos de nuestros pecados. Pero fijaos que el primero de todos es: bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y fijaos que hay otros beneficios, pero este es mayor que ellos, el que sana todas tus dolencias. Ciertamente el perdón de nuestros pecados es aún mayor que la sanidad de nuestros cuerpos, de nuestras enfermedades. Porque podemos nosotros tener una enfermedad, podemos ser recuperados de ella, morir e irnos al infierno. Es mayor aún que el hecho de que Dios rescate del hoyo de nuestra vida, porque podemos morir y si no estamos en el Señor estamos perdidos. Podíamos estar a punto de morir, venir el Señor a hacer una obra inmediata en nosotros, sanarnos de nuestra enfermedad, aún sin merecerlo, para alargarnos la vida, pero si después de ese beneficio nosotros seguimos haciendo lo malo delante de Dios y siendo rebeldes y obstinados de corazón y seguimos pecando, y Dios te da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y sigues pecando, y Dios te salva de un accidente tremendo en el que podías haber perdido tu vida, y a mí me sucedió diferentes veces, y sigues pecando, te vas al infierno. Así que el mayor de todos los pecados, o sea, el mayor de todos los beneficios posibles que Dios nos da en Jesús es el perdón de nuestros pecados. ¿Y esto a quién lo ofrece Dios? Fijaos lo que dice: la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Léanlo otra vez, por favor. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen, sobre los hijos de los hijos, sobre los que se acuerdan de sus mandamientos, sobre los que se acuerdan de su pacto y de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aleluya. Si quieres tener descanso en tu vida, seas o no creyente, amigo, ve a Jesús y pídele perdón por tus pecados. Y no solamente le pidas perdón por tus pecados, vive una vida que le honre, vive una vida que le glorifique, para que nunca más tengas que venir avergonzado delante de su presencia. Dice la palabra de Dios, y hemos leído: bienaventurados son los que reciben el perdón de sus pecados. Aleluya. Quiero llevaros de nuevo a Mateo 11, donde estamos leyendo, para ir acabando. Y dice Jesús: que hay dos requisitos, por lo menos yo ahí veo dos requisitos, para que el Señor nos haga descansar de nuestros pecados. Dos requisitos. ¿Alguien sabe cuáles son? Los podemos leer en el versículo 28 y versículo 29. Voy a dejar unos segundos para que lo leáis. Y por favor, alguien que me diga cuáles son estos dos requisitos que Dios está pidiendo. Bien, se acabó el tiempo. Exámenes fuera. Alguien que me dé una respuesta. ¿Qué dos requisitos pide el Señor para que seamos descargados de nuestros cestos? Para que, ir a Él. Amén. Uno de los requisitos es ir al Señor. En ningún otro vamos a encontrar. Hay una canción que dice: ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en falta de paz? Y luego dice el coro: Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo. Ir a Cristo es uno de los requisitos. Segundo requisito: llevar su yugo. Amén. ¿Sabéis lo que significa llevar un yugo? Exactamente.
Exactamente, es lo que utilizaban para emparejar los bueyes, para que tirasen de los carros, para arar, para lo que sea. Pero ¿esto qué significa? ¿Qué representa espiritualmente? Que nos debemos de someter al Señor Jesucristo y obedecerle. Nos tenemos que someter bajo su yugo. Nos tenemos que someter a su persona, porque si no le obedecemos, si no nos sometemos a Él, si no besamos al Hijo, como dice el Salmo 2, estamos perdidos. Y de pronto se inflama su ira, porque Dios es un Dios de amor, pero dice el Salmo 2 que de pronto se inflama su ira. Tengamos en cuenta que Jesús no solamente es el Salvador del mundo, pero Jesús también ha sido establecido como el juez de vivos y de muertos. Por cuanto Dios ha establecido un día por el cual Él juzgará por Jesucristo a vivos y a muertos. Y el Señor no dudará en condenar, no vacilará, porque posiblemente hayamos menospreciado la gracia, el tiempo y la oportunidad que Dios nos ha concedido. Pero los requisitos son que vayamos al Señor Jesucristo y que dejemos que Él ponga su yugo sobre nosotros. Someternos a Él, hacerle caso a Él, obedecerle a Él, creer sus palabras. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dice no es difícil. El Señor dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Quisiera leer un versículo en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Acompañadme, por favor. Alguien que lea los versículos 11 al 14. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Estos versículos nos aseguran que lo que Dios está pidiendo de nosotros no es muy difícil. No es tan difícil como para que digamos, es que está en el cielo, ¿y quién va a subir al cielo a tomarlo de allí? Ni es tan difícil para que digamos, no, es que está en el abismo, en las profundidades insondables, y no puedo bajar ahí para obtenerlo. El Señor ha hecho muy accesible la salvación. Solamente hace falta dos cosas. Dice, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Pero dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y Pablo, tomando estos versículos de Deuteronomio, en Romanos capítulo 10, toma estas palabras y dice, porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y él dice que esto no es muy difícil. Esto no es muy difícil. No es tan difícil como para que subas al cielo o alguien tenga que subir por ti y traértelo, ni para que desciendas al abismo, para que alguien te lo tenga que subir. Son cosas que están a nuestro alcance. Son cosas que están a nuestro lado, en nuestra boca y en nuestro corazón. El creer, el confiar en el Señor y el confesar con nuestras bocas. Aleluya. Tan sencillo, tan sencillo. Dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque, queridos hermanos y amigos, no solamente vamos a tener que llevar sobre nosotros el yugo de Cristo. Este va a ser muy fácil porque el Señor está a nuestro lado, tirando con nosotros. El Señor está a nuestro lado, ayudándonos a llevar nuestras cargas. El Señor está a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos toda la gracia que nosotros necesitamos para vivir una vida de arrepentimiento, de humildad y obediencia al Señor. Para que un día no nos tengamos que alejar de Él avergonzados en su venida. Para que un día, cuando Él venga en su gloriosa
venida no nos tengamos que alejar de Él avergonzados. O para que no tengamos que despertar y el Señor menosprecie nuestra apariencia cuando resucitemos de los muertos para condenación. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude a entender que nuestro descanso solamente está en Jesús. Y que eso va a venir cuando tú, de todo tu corazón, con humildad, porque se requiere humildad como lo de los niños, con fe, porque se requiere fe como la de un niño, te acerques a Jesús y te sometas a su yugo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias te damos, Señor, por este día y por esta oportunidad que tú nos das de ponernos a cuentas contigo, Señor, de hacer que nuestra vida, Señor, se acerque a ti y podamos entender lo que tú estás pidiendo de nosotros, Señor. Porque no es muy difícil lo que tú pides, Señor. Lo único que tú pides, como dice tu palabra, Señor, es que hagamos lo que es justo, lo que es correcto, Señor. Que amemos la misericordia, Señor, y que nos humillemos delante de ti. Señor, yo te pido por los que están aquí, Señor, y que necesitan un toque tuyo, Señor, que necesitan de una forma especial que tú toques sus vidas hoy, en este día, Señor. En cuanto se dice hoy, Señor, porque hoy es día de salvación. Hoy es día, Señor, de restauración. Hoy es día de vida para todos aquellos que creen tu palabra. Te pido que aquí, si hay alguien, Señor, que aún necesita de ti, Señor, que tú toques su vida, Señor, y puedas restaurar su corazón, Señor. Que puedas restaurar su alma, Señor. Porque esto es lo que tú estás dispuesto, Señor, a dar descanso a nuestra alma. Y mientras que todos están con las cabezas agachadas y están orando al Señor, a mí me gustaría pedir si hay alguien aquí, en esta mañana, que necesita un toque del Señor, que necesita de la gracia de Dios, que necesita de su bendición, de su ayuda, de su salvación, que pueda levantar su mano y vamos a orar por esta persona. Ahí donde está, no necesitas hacer otra cosa, solamente necesitas creer y confiar en que el Señor es capaz de hacerlo, si tú crees en Él. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiera entregar su vida al Señor, que quiera ponerse a cuentas con Él o quiera pedirle perdón? Si tú estás ahí y aquí así lo deseas, puedes levantar tu mano y bajarla y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien que desea hacerlo? El Señor no tuvo vergüenza de entregar su vida por ti y no tuvo vergüenza de hablarte estas palabras para que tú puedas volver a una comunión recta con Él. ¿Hay alguien que desea estas cosas? Muy bien, pues vamos a orar al Señor. Muchas gracias, Señor, de verdad, por las oportunidades que tú nos das. Eres fiel y justo, Señor, y sabes hacer todas las cosas en nosotros. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas, Señor, seguir tu obra en cada una de nuestras vidas, porque tú eres fiel, Señor. Tú que nos has llamado eres fiel y harás, Señor, que esta obra continúe hasta el día en el que tú vengas. Te doy gracias por cada una de mis hermanas y mis hermanos, Señor, que aquí están. Te doy gracias por cada uno de los amigos que nos visitan y te rogamos que en tu bondad y en tu misericordia puedas tocar los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.